Y hoy vengo con favoritos de papelería de la mano de Stationery Pal. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo que me habéis pedido mucho, especialmente por Instagram, que os dejo mi cuenta por aquí, que es el vídeo de favoritos de papelería 2021. Este año todas las cosas de papelería las he recibido de Stationery Pal, así que ahí abajo vais a tener enlaces de cómo poder conseguir todo esto. Y antes de empezar, pues ya sabéis lo que os estoy pidiendo últimamente. Lo primero que tenéis que hacer es dar like al vídeo, comentar, compartir. Sabéis que mis vídeos duran media hora y hacerlo al final pues hace que el algoritmo nos odie. Así que pues vamos a intentar tener contento al algoritmo y a ver si en 2022 podemos vencer a la maldición de YouTube. Así que like, comentar, compartir, y si no estáis suscritos os podéis suscribir por ahí abajo. Y además también tenéis ahí abajo el canal de Telegram y Discord, donde aviso yo de las subidas de los vídeos. Bueno, en Discord avisa solo. Y además en Discord conoceréis al resto de la comunidad. Ya sé que mucha gente es como reticente a crearse nuevas redes sociales, pero creo que Discord vale bastante la pena porque es un sitio en el que hay un contacto directo. Y también tenéis ahí abajo Patreon, donde podéis apoyar el canal y ver contenidos extra, que estoy haciendo cosas muy guays por ahí dentro, pero si no entráis os lo vais a perder. De hecho, el precio es el mismo que tenían los miembros de la comunidad. Y lo mismo, entiendo que es difícil crearse una nueva red social, pero también creo que vale bastante la pena estar por allí porque es mucho más práctico que esto. Pues vamos a empezar con los favoritos de papelería 2021. Veis que tengo aquí un pequeño desastre. He traído la libreta que hace mucho tiempo que no traía la libreta, así que voy a probar estos materiales, aunque ya los he probado otras veces en el canal. Bien, voy a hacerme hueco. Bueno, aquí están las cosas que voy a usar este año para Bullet Journal, que son las etiquetas. Sabéis que me gustan mucho los post-its pequeñitos y cada vez son más difíciles de encontrar. Y en Stationery Pal tienen este tipo de etiquetas que son las que voy a usar este año porque son fáciles de encontrar. Así que voy a empezar con estos. Tenía un set de pegatinas de estas azules, pero no las encuentro y me da rabia porque eran las que quería usar en enero, pero bueno, intentaré usar estas son más de otoño, ya veremos. Luego tengo listas que me encantan y tengo este que es bastante útil. Bueno, es muy chiquitito, pero es para el mes y los días, ¿no? O sea, pones el mes y estos son semanas. Entonces voy a ver cómo me apaño con eso. Y aquí tengo también otras etiquetas pequeñitas que me gustan un montón. Estas son las últimas que pedí y las pedí en vista a hacer el Bullet Journal este año. Así que pues todo esto. Y luego con todo esto, sabéis que no paro de pedir pegamento. Este es el Norino, que es de mis pegamentos favoritos y tengo como 25 millones y este es permanente, este no es reposicionable. Bueno, da igual, de todas formas suelo pegarlo y no retirarlo. Entonces tenemos el Norino porque las etiquetas estas, los post-its estos suelen tener poco pegamento y con esto lo hacemos más permanente. Así que estas son mis cosas de papel para usar en el Bullet Journal este año y creo que Stationery Pal es un buen sitio para conseguir post-its pequeñitos. Que cada día está más difícil. Espero que este año aumenten su catálogo de post-its pequeñitos porque me van a tener allí de cabeza. Y luego pues por supuesto el cuaderno. Este va a ser mi Bullet Journal de este año. Bueno, este no, este está nuevo porque voy a seguir aprovechando el del año pasado. Estas libretas tienen 188 páginas y para el uso que yo les doy me duran 2 años. Voy a seguir usando el del año pasado. No sé si a lo largo del año me tocará cambiarlo, pero bueno, estas son las libretas de Paper Ideas. Estoy usando varias y tengo una que es mi libreta de tintas, tengo mi Bullet Journal de YouTube, tengo otra para chorradas, porque bueno, son libretas que están muy bien de precio, que me encantan las portadas, que creo que tengo ya, si no la colección, bueno, ahora no las veis porque ahora las tapa algo. No sé qué las tapa, pero las tapa algo. Y eso, que son mis libretas favoritas y van a ser mis libretas para Bullet Journal durante mucho tiempo mientras las sigan vendiendo. Y allí se pueden encontrar. Y me encantan y tienen todos los colores y en fin, maravillosas, son maravillosas. Y ahora pues creo que vamos a pasar a, bueno, rotuladores. De estos solo tenía los blancos, pero es que no los encuentro. No sé dónde los he metido, deben estar por algún sitio de mis bandejas, pero ahora estoy usando sobre todo los Sakura. Estos son rotuladores de punta fina, tienen tanto estos como unos blancos que no recuerdo la marca y que son prácticamente lo mismo. Bueno, de los negros los que más uso son el 08, de hecho este está ya hasta borrado.
Y siempre que pido algo a Stationery Pal, pido de estos rotuladores. A veces no los enseño porque siempre es lo mismo, pero me gustan mucho. Entonces este creo que ya ni escribe prácticamente. No, este escribe poco ya. Para hacer los dibujitos, para hacer los calendarios. Bueno, este es el marrón. Lo que pasa es que este solo está en 0,5. No sé si en algún momento traerán de otros tamaños. Veis que tampoco se diferencia mucho el marrón del negro. Y este es el azul, que quiero usarlo más este año. Sí que me gusta para determinadas cosas, pero para Bullet Journal igual en este color lo veo un poco raro. Y voy a probar un negro. Este creo que es nuevo. Sí, veis la diferencia entre el primero que está ya bastante gastado y este se nota. Entonces tenemos este es el 08 y este es el que más utilizo, ¿vale? Negro ya casi gastado, marrón, azul y este otro negro. Y quiero pedir algún color más en rosa y cosas así, pero no me atrevo. Tenía uno rosa por ahí, pero no lo he encontrado. Estos son como un imprescindible. Tanto estos como los blancos son muy parecidos. Bueno, aquí está el puntapincel. El puntapincel no creo que lo vaya a usar mucho porque es un poco raro, pero bueno, me lo compré para firmar dibujos, para también hacer algún repaso en dibujos. Lo que pasa es que no lo manejo del todo bien, pero estos en general para mí son unos imprescindibles. Luego entramos en tema bolis. Tema bolis, pues ya sabéis que para mí bolis imprescindibles son los Zebra. He cogido estos dos por coger algo. Este puede que lo tengan, puede que no. Son ediciones limitadas que entran, que salen, pero de estos tienen seguro, porque estos son los Zebra Sarasa normal en 0,5. Ya sabéis que son como mis favoritos y que tengo un montón. Entonces, este no sé de qué color es, creo que es negro. Sí, entonces en negro tienen bastante. Tienen muchas ediciones limitadas y que para mí son unos imprescindibles. Aquí tengo otro, aunque este creo que es vintage. Sí, este es vintage. Este es un vintage con diseño, pero vamos, que podéis encontrar un montón de variedad. Y luego, pues hablando de vintage, están mis favoritos, que son los Sarasa Vintage. Sobre todo el segundo paquete, digo, no sé si están estos abiertos, pero me encantan. Este es el morado, este no es el del segundo paquete, este es del primer paquete, que es el rojo. El del segundo paquete es mi máximo favorito y ya he gastado uno. Lo que pasa es que les saco la tinta y las meto en los... Bueno, veis, este está sin abrir, así que no lo voy a abrir. Les saco la tinta y los meto en los Sarasa Grand. Este también está sin abrir, que es el Camel. Estos tres son mis colores favoritos por excelencia, el camel, el rosa y el morado. Los tres son del segundo paquete. Este es del primer paquete, este gris también me gusta mucho, aunque no me acuerdo de qué paquete es, pero todos son de los dos paquetes vintage y ojalá sacaran más. Y de hecho, ojalá sacaran el morado limitado que sacaron en Sarasa Grand, porque es una maravilla. Este también, este sí que está abierto. Aquí tengo otro, este es el mismo, ¿no? Sí, pero bueno, que estos siempre compro paquetes de Sarasa Vintage porque los gasto mucho. Los gasto un montón. A ver que voy apartando cosas. Y luego dentro de bolis también me han gustado mucho estos. Los Uni One. Estos me han encantado. Tengo el último paquete que pedí, que es este de colores así como más apagados, y tengo el rosita que se parece mucho a este y me gustan mucho. Estos son los Uni One. Este es como el rosa perfecto, pero este le gana. Lo que pasa es que estos no sé si los venden sueltos. Oh, qué bonito es este color. Estos bolis me gustan un montón. Mirad también este morado. Bueno, estos los visteis hace poco en el último haul de Stationery Pal que hice, que me gustan mucho. Este era el blanco, creo que era negro, si no recuerdo mal, sí. Y aquí hay un Blue Black que también es muy guay. Y estos los uso mucho y funcionan bastante bien. Bueno, este es un negro normal, igual que el blanco. Este es el que es blanco y este es el negro normal y corriente.
pero bueno, el diseño del blanco es como más bonito. Un naranja, un rosa, en fin, muy guays estos bolis. Son como uno de mis descubrimientos de papelería del año y los pongo a la altura de los Sarasa. Me encantan y ojalá pudiera conseguir más paquetes de los limitados porque se agotan y no hay manera. ¿Qué le vamos a hacer? Así que dentro de bolis, estos son también de mis favoritos. Y por último están los Blend. Estos son los Zebra Blend. Me he traído los dos porque he hecho una pequeña trampa. Aquí dentro he metido el que venía con este, que no sé, es como tinta de gel o algo así. Y en este, que me gusta más el boli, que es rosa y que es muy bonito, he puesto la tinta azul que venía con este, que es tinta de boli normal. Es como una especie de híbrido entre boli normal y boli de gel, pero no es lo mismo que llevaba este dentro. Este dentro llevaba tinta de gel o yo no lo sé, no sé lo que llevaba, pero no es el mismo tipo de tinta. Así que las he intercambiado y estoy usando este y de hecho tengo un montón de Zebra Blends que voy a ir metiendo dentro de este. Así que cuando lo vaya gastando pues voy a ir cambiándolo y me voy a pedir alguno más si todavía los tienen. Me voy a pedir alguno más rosa porque tengo negros y tengo azules, entonces me voy a pedir alguno más para ir cambiando las tintas que tengo. Me encanta, me gusta mucho el diseño, es muy cómodo y escribe súper bien. Bueno, el de gel pues es un boli de gel, así que lo voy a intentar ir gastando, pero me gustan sobre todo los normales estos de aceite, me gustan mucho. Así que el Zebra Blend es uno de mis descubrimientos del año y no entiendo por qué al rosa le han puesto dentro tinta de gel, pero bueno. Y dentro de escritura pues ya tenemos la pluma especial esta de Harry Potter, que es una Platinum. Ahora mismo estoy usando una Platinum como esta para el trabajo. Esta todavía no la he cargado, pero bueno, es especial Gryffindor, por eso no la he querido cargar porque son lo mismo al final. Lleva un cartucho de recarga, lleva un convertidor para poderle poner la tinta que tú quieras y tienen estas especiales, que es la colaboración de Platinum con Harry Potter, y de hecho tienen también algunas más de este estilo y son muy prácticas porque además no son caras, funcionan súper bien, la tinta no se seca nunca, que eso a veces me ha pasado con algunas plumas que luego he ido a escribir y no escribían, y en fin, me ha gustado mucho que lo hayan incluido. Y ahora ya entramos en tema rotuladores, que tengo aquí un follón que no es ni medio normal. Así que, bueno, rotuladores de punta pequeñita. Dentro de rotuladores de punta pequeñita, los Tombow Fudenosuke y mis favoritos, que son los Pentel, que de estos tengo un montón repetidos, pero estos 4 son mis favoritos. Estos 4 los tengo 3 veces cada uno, porque cada vez que pido a Stationery Pal pido uno porque mira, no sé, porque ya no necesito más. En fin, que me gustan mucho. Bueno, los Tombow Fudenosuke, estos 3 colores también son los que más me gustan y creo que han sacado nuevos, me ha parecido ver nuevos en algún sitio, pero no me hagáis mucho caso. En fin, bueno, veis el rosa, pero ojalá sacaran así de este tipo. El azul, bueno, son como muy cómodos para hacer letras pequeñitas. Entonces, bueno, sabéis que a mí me gustan este tipo de letras, así como muy simples. El amarillo de los Tombow pequeñitos no me gusta tanto, pero bueno, estos 3 son mis favoritos. Y luego pues tenemos los Pentel, que sacaron estos así como con colores apagados el año pasado, creo que fue. De hecho tenéis una prueba de todo el set por el canal. Yo todavía no estaba en el estudio, pero hice la prueba desde casa y está la prueba de todos estos rotuladores. Me encantan estos 3 colores y estos los uso pues sobre todo para poner los nombres de los meses y esas cosas cuando va a ir en pequeño. Y me ha faltado este. Son súper bonitos. Los otros también, los otros del set también, pero es que estos 3 me gustan mucho y ojalá sacaran una gama un poco más cálida también dentro de estos así más apagados, porque su gama, como la primera que sacaron, son demasiado estridentes para mi gusto. Entonces aquí tengo mi set de rotuladores pequeñitos
favorito. Y luego pues entraríamos en los Fudebillori. Los Fudebillori me gustan mucho y son un intermedio, un punto medio entre los rotuladores de punta pincel y estos chiquitines, ¿no? Son medianos. Entonces van muy bien. En Stationery Pal están muy bien de precio y está toda la colección. Yo creo, no sé si los tengo ya, toda la colección de Fudebillori, pero era mi intención tenerla entera. De hecho hay metálicos también, pero los metálicos no los uso tanto y estos me encantan. He perdido práctica haciendo este tipo de cosas. Este color es precioso también. Este es muy de Navidad, ¿no? Lo que pasa es que mi bullet journal de diciembre ya está ahí medio improvisado. Y luego tienen unos colores unos rotuladores en Stationery Pal que no tienen en otra parte, que son estos, son los Monami Twin. Y lo bueno de los Monami Twin son dos cosas. Primero, que la punta es de silicona, entonces es como la de esos Kuretake Twin no sé qué. Y segundo, que además de ser una punta de silicona, tiene punta grande y punta pequeña, o sea, tiene algo similar a esto y algo como los rotuladores pincel grande. Entonces tengo unos cuantos y me gustan mucho. Eso sí, esta punta de silicona es un poco especial. No sé, porque veis que es muy blandita y que se dobla de una forma así muy... Entonces no sé si para la gente que hace lettering esto será muy útil, pero a mí me encantan. A mí me gustan mucho, no los uso demasiado, pero me gustan para tenerlos de colección. Y otros que también me gustan mucho son estos, son los brush de Zig, que lo que tienen son dos colores. Este es el que más utilizo, este es el negro, este tiene la punta negra, son como rotuladores de punta pincel normal, y la punta gris. Entonces este lo uso mucho porque además son resistentes al agua. Este, por ejemplo, tiene un rosa y un rosa más oscuro. Entonces con cada rotulador, estos son dos grises, bueno, son así como azulados. Con cada rotulador tienes dos rotuladores y a pesar de que son resistentes al agua, no atraviesan la hoja. O sea, es tinta esta que llaman de archivo, de calidad de archivo, es tinta pigmentada, pero no es tinta de alcohol. Entonces funcionan en libreta normal. Si les cae agua, pues no importa, ¿no? Se pueden usar en acuarela y en papel de acuarela, así que me gustan mucho y además pues tienes eso, dos rotuladores en uno. De estos tengo la colección completa y alguno que otro repetido, me encantan. Es que son todos maravillosos. Mirad este amarillo y este naranja, son preciosos. Son preciosos, no son acuarelables, para quien le guste hacer cosas acuarelables con sus rotuladores, estos no son acuarelables, pero tienen muy buena calidad y creo que son de los mejores rotuladores que se pueden encontrar y ojalá saquen más colores. Son de Kuretake y son una pasada, son de mis favoritos. Bueno, aquí tenemos los Tombow, que he cogido unos cuantos. Este es mi estuche de Tombow favoritos. Entonces, bueno, tenemos estos dos, tenemos este y ¿cuál es el otro? Bueno, estos son mis favoritos, pero estos son mis especialmente favoritos. De hecho, son estos tres, así que voy a probar estos tres. Bueno, los Tombow los conocéis de sobra. Mis favoritos son el 772, el 991 y el 992. Y luego hay uno un poco más claro que este, que ahora mismo no lo veo, que también está dentro de mis favoritos. Estos tres los tengo más que dobles. Creo que los tengo 3 veces y tengo casi la colección completa de Tombow ya. Entonces, bueno, estos son este color, me encanta. O sea, sí, este año porque no os he enseñado mi bullet journal, pero todos mis meses son de estos 3 colores y quiero remediarlo para 2021, pero es que me encantan, son preciosos. Entonces, bueno, los Tombow, especialmente estos 3, están en mi lista de favoritos. Sabéis que yo no hago lettering, simplemente pinto un poquito los meses y eso, y con estos 3 colores es que lo he hecho todo. Con estos 3 colores y con estos 3 colores que son los Mildliner Brush, que en Stationery Pal tienen ahora toda la colección completa de los 25 colores. Bueno, este es el amarillo, este está ya medio gastado, pero no me importa porque los tengo 3 veces también. Este también está medio gastado ya, que es el azul, y este es el rosa.
Está este rojo también, que también es muy guay. Es como un coral. Y bueno, que sepáis que tienen ahora los 25 colores allí y en fin, que creo que vale mucho la pena y me gustan un montón estos rotuladores. Y ya por último, en cuanto a rotuladores pincel, bueno, y casi por último en general, están estos, que son los Sailor Shikiori y que sí que los tienen en Stationery Pal. Este es mi favorito. Mirad, es que todos mis colores favoritos van en la misma línea. Este es el Tombow y este es el Shikiori. Se parecen mucho. Pero de Shikiori es que este es el Sakura Mori y es que es precioso. Eso sí, estos los tienen en set. Este es mi favorito, el set completo lo tengo por ahí detrás y bueno, me encantan. Me gusta mucho este y me gusta mucho uno del que también me compré tinta suelta, que se llama, bueno, es como un azul así grisáceo y creo que son muy guays. Lo que pasa es que son tan caros que los uso un poco menos porque no quiero gastarlos, pero bueno, los voy a tener que gastar porque tarde o temprano me los voy a cargar. Bueno, mirad este también que me acaba de salir este es un Fu de Billori que también es uno de mis favoritos. En fin, bueno, pues estos son mis favoritos de papelería de este año. No sé si me dejo algo, yo creo que no. Mirad cómo ha quedado la hoja. Sakura, rotuladores Sakura de punta fina, mis bolis favoritos que creo que no, todos no son de cebra porque estos son de Uniball, los rotuladores de punta pincel pequeños, tanto los Tombow Fu de Nosuke como los Pentel, los Fu de Billori, Monami, Tombow, Myliner, los Kuretake, en fin, ahí hay un poco de todo, pero me encantan y lo voy a seguir usando durante el próximo año. No sé este año lo que voy a descubrir en papelería, pero sí que quiero hacer algunos vídeos más de papelería porque me lo pedís un montón. No vamos a retomar la costumbre de hacer tanto vídeo de papelería como antes, pero sí que iré haciendo alguno de vez en cuando y sobre todo espero hacer de bullet journal también. Y nada, decidme ahí abajo cuáles han sido vuestros favoritos de papelería de este año, decidme si coincidimos en algunos. Ah, bueno, y una cosa que se me ha olvidado es que hay algo en Stationery Pal que me ha gustado mucho que incluyan y que espero que sigan incluyendo durante el próximo año, que son las Kuretake. Entonces, bueno, aquí tengo las perladas y ellos tienen las perladas, tienen las normales, entonces han ido incluyendo Kuretake y también han incluido blocks de Baojón, aunque solo lo tienen en pequeño y en satinado. Pero bueno, espero que durante el próximo año vayan incluyendo más cosas, vayan metiendo más cosas de arte dentro de la web y así pues será una opción más para comprar cosas de arte dentro de todas las opciones que nos ofrece internet. ¿Cuál sería mi favorito absoluto del año? Pues yo creo que son los Kuretake, porque los puedo usar tanto para cosas de papelería, bullet journal, como dentro de las acuarelas. Entonces yo creo que serían los Kuretake. Bueno, los Kuretake, los Sakura, no sé, la verdad es que todo lo que he dicho, pero sobre todo esto y estos también. Y bueno, mis Sarasa Vintage es que son un favorito desde que los descubrí hace ya 2 o 3 años. Así que, pero bueno, yo creo que este año me quedo con estos y especialmente con con el negro y el gris, que es el que más uso. Decidme ahí abajo, y así pues ya comentáis, compartís. Decidme ahí abajo con qué os quedáis de todo lo de papelería que habéis probado este año y si coincide con algo de lo que tengo yo aquí. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que, bueno, ya tendréis que haberle dado a like, ya tendréis que haber dejado vuestro comentario, primer comentario, segundo comentario, esas cosas que a YouTube le gustan. Y compartid el vídeo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque en 2022 hay que vencer a la maldición de YouTube. Es el objetivo de 2022, ya ni botón de plata ni nada. El objetivo de 2022 es vencer a la maldición de YouTube. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque ya es hora, porque esa pared está muy sola sin el botón de plata. Bueno, veis que he cambiado la decoración de la estantería. No la veis mucho porque estoy yo en medio, pero igual también quedaría bien en la estantería el botón de plata, no sé, nunca se sabe dónde puede quedar bien el botón de plata, pero en cualquier caso estará por ahí detrás, en algún momento cuando le apetezca llegar. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no lo hace, porque eso suele pasar, me podéis seguir en varios sitios. Me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, me podéis seguir en el chat, en el canal de Telegram, porque ahí también aviso yo, o os podéis unir a Discord, porque Discord hay un bot que avisa y además estará el resto de la comunidad. Twitter, todo eso está
por ahí abajo junto al resto de mis redes sociales, también estarán por aquí por pantalla. Y nada, que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo, que espero que paséis una buena Navidad, un buen año nuevo. No sé cuándo voy a colgar esto, así que no lo sé. Feliz Navidad, feliz año nuevo, todas esas cosas. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana y que estéis disfrutando de las vacaciones. ¡Hasta luego! Y tengo tanta cosa aquí que he perdido el mando.